En la memoria colectiva de México y Latinoamérica, hay un nombre que resuena con la fuerza de los mariachis y la ternura de las baladas románticas: Pedro Fernández. Nacido como José Martín Cuevas Cobos en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969, se convirtió en un fenómeno desde niño. Su apodo artístico, inspirado en dos gigantes de la música mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández, no fue una coincidencia, sino una declaración de destino. Desde sus primeros pasos, quedó claro que Pedro Fernández estaba destinado a ser un ídolo. Con apenas 10 años, el cine, la música y la televisión lo acogieron como a un hijo prodigio. Aquella voz infantil que interpretó La niña de la mochila azul en 1979 se volvió parte de la identidad mexicana. Pero detrás de la imagen del niño carismático y el cantante juvenil estaba un muchacho que había crecido en medio de dificultades económicas, marcado por la historia de un embargo en su casa, de donde se llevaron todo excepto una guitarra. Ese instrumento fue su refugio y el inicio de una carrera que no se detendría jamás. Pedro Fernández fue niño prodigio, ídolo juvenil, galán de telenovelas, estrella de la música ranchera y romántica, conductor, actor de cine y televisión, productor, compositor y, sobre todo, un sobreviviente de la industria musical que supo adaptarse a los tiempos sin traicionar sus raíces. Su vida, sin embargo, no ha estado exenta de controversias, rumores de enemistades familiares, tensiones matrimoniales, demandas legales, celos profesionales y una serie de episodios que lo colocaron en el ojo del huracán mediático. Este documental se adentrará en las luces y sombras de Pedro Fernández. Exploraremos su infancia humilde, su transformación en estrella infantil, su consolidación como cantante juvenil, su regreso triunfal a la música ranchera, sus momentos de gloria en los escenarios internacionales y también sus controversias más sonadas. Porque la historia de Pedro no es solo la de un cantante. Es la de un hombre que ha sabido enfrentar la fama, las críticas y los rumores, siempre con una sonrisa y una canción. La historia de Pedro Fernández no se puede entender sin regresar a Guadalajara, Jalisco, la tierra que lo vio nacer un 28 de septiembre de 1969. Bajo su nombre real, José Martín Cuevas Cobos, el pequeño Pedro creció en un entorno modesto, rodeado de su familia y marcado por las carencias económicas. Desde niño mostró un carácter fuerte y una sensibilidad especial hacia la música, pero también vivió momentos duros que moldearon su espíritu. Uno de los episodios más recordados de su infancia ocurrió cuando su padre enfrentó un embargo. Aquel día se llevaron casi todas las pertenencias de la familia, dejando la casa vacía y un sentimiento de impotencia en el aire. Sin embargo, entre lo poco que quedó estaba una guitarra vieja, un objeto que parecía inservible para muchos, pero que para el pequeño José Martín fue un tesoro. Esa guitarra se convirtió en su refugio, su pasatiempo, sin saberlo, el instrumento que lo llevaría a la fama. Con ella comenzó a cantarles a sus hermanos y vecinos, imitando a los grandes ídolos de la época, sin sospechar que pronto él mismo se convertiría en un referente. Su pasión por la música fue evidente desde muy pequeño. A la edad en que otros niños jugaban en las calles, Pedro ya interpretaba canciones rancheras con una sorprendente madurez. La gente se sorprendía de ver a un niño con tanta emoción en la voz, con tanto sentimiento al entonar versos que parecían escritos para hombres mayores. Esto despertó la atención de su entorno y, poco a poco, comenzaron a llamarlo para cantar en reuniones familiares, fiestas locales y pequeños eventos. El destino le sonrió cuando un promotor, al escuchar su talento, lo acercó al mundo artístico. Pedro no solo tenía voz, también tenía carisma. Su mirada tierna, su cabello rizado y su presencia natural lo hacían destacar. Fue entonces cuando conoció a figuras clave que lo impulsaron en sus primeros pasos. Uno de los momentos que marcó su carrera ocurrió cuando Vicente Fernández, el máximo exponente de la música ranchera, lo escuchó cantar en un camerino en Tlaquepaque. El charro de Huentitán quedó tan impresionado que, con lágrimas en los ojos, prometió ayudar a aquel niño que parecía tener un destino estelar. Pocas semanas después, Pedro fue llevado a la Ciudad de México para hacer pruebas con ejecutivos de CBS Records, la disquera más importante del momento. Allí, pese a su corta edad, mostró un talento natural que conquistó de inmediato a los productores. Con apenas 10 años, Pedro grabó su primer material y comenzó a abrirse camino en un medio que podía devorar a cualquiera, pero que le enfrentó con disciplina y con la guía de su familia. Su nombre artístico también fue una decisión simbólica. Adoptó Pedro en honor a Pedro Infante,
el ídolo inmortal que representaba la sencillez y la pasión del pueblo, y Fernández en tributo a Vicente Fernández, quien había confiado en él y le abrió las puertas de la industria. Así nació Pedro Fernández, un hombre que se convertiría en sinónimo de éxito y tradición. Lo que pocos sabían en ese entonces es que detrás del niño sonriente había un adolescente que comenzaba a sentir el peso de la fama. A esa corta edad, Pedro ya lidiaba con la responsabilidad de mantener una carrera profesional, con contratos, presentaciones y giras, sin dejar de ser un estudiante y un hijo de familia. Su infancia fue distinta a la de cualquier otro niño, marcada por aplausos, luces de escenario y un futuro prometedor que apenas empezaba a escribir. Si hubo un momento que cambió para siempre la vida de Pedro Fernández, fue el año 1979. Con apenas 10 años de edad, el pequeño originario de Guadalajara recibió la oportunidad que lo catapultaría al estrellato. Protagonizar la película La niña de la mochila azul, junto a la joven actriz María Rebeca. La historia era sencilla, pero profundamente emotiva. Un relato de amistad, inocencia y primeros amores en la infancia, acompañado de canciones que tocaron la fibra sensible del público. Entre ellas, la inolvidable La niña de la mochila azul, que se convirtió en un himno y todavía hoy es recordada como una de las canciones infantiles más entrañables de la música mexicana. El éxito fue inmediato y abrumador. La película arrasó en taquilla. La canción se escuchaba en todas las radios de México y rápidamente se expandió a Centroamérica, Sudamérica y España. De la noche a la mañana, Pedro dejó de ser un niño desconocido para convertirse en Pedrito Fernández, el ídolo infantil de habla hispana. Pero no solo fue la película. El fenómeno se multiplicó con el álbum homónimo, que incluía el tema principal y otras canciones rancheras adaptadas a la tierna voz del niño jalisciense. En un tiempo donde no existían las redes sociales ni plataformas digitales, el éxito se medía en discos vendidos y salas de cine abarrotadas. Pedro superó cualquier expectativa. Miles de copias vendidas, giras internacionales y la confirmación de que un nuevo artista había nacido. El éxito de La niña de la mochila azul fue tan grande que no tardaron en filmarse secuelas y otras películas que buscaban aprovechar la simpatía del público. Pedro actuó en producciones como Amigo, El orejón rasgado, Mamá solita y la segunda parte de La niña de la mochila azul. En cada una de ellas interpretaba papeles entrañables. El niño humilde, el amigo leal, el pequeño enamorado. Personajes que conectaban con la audiencia y reforzaban la imagen de un niño transparente y carismático. Mientras tanto, su carrera musical también despegaba. Canciones como Guadalajara, La Mugrosita, El corrido de Canelo y Amigos se convirtieron en parte del repertorio de aquel niño que, a diferencia de otros artistas infantiles, cantaba con mariachi y respetaba las tradiciones de la música ranchera. Un punto clave en esta etapa fue el respaldo que recibió de Vicente Fernández. El Charro de Huentitán lo presentó ante ejecutivos de CBS México, quienes confiaron en el talento del pequeño y le dieron la oportunidad de grabar sus primeros discos de manera profesional. Pedro Fernández no solo cantaba bien, también transmitía sentimiento y autenticidad, algo que era difícil de encontrar en un artista tan joven. A medida que crecía, Pedro enfrentaba el gran reto de no quedar atrapado en la imagen del niño estrella. Muchos artistas infantiles pierden relevancia al llegar a la adolescencia, pero Pedro supo mantener el equilibrio. Continuó trabajando en cine, grabando discos y presentándose en escenarios cada vez más grandes. Su disciplina y la guía de su familia lo mantuvieron firme en un camino que apenas comenzaba. Para finales de los años 70 y principios de los 80, Pedrito Fernández ya era un fenómeno continental. En países como Venezuela, Colombia, Perú y Argentina se proyectaban sus películas en televisión y los discos llegaban a ocupar los primeros lugares de popularidad. En España, especialmente en Andalucía y Madrid, también comenzó a tener un grupo fiel de seguidores que lo reconocían como el niño charro mexicano. Este periodo marcó lo que podríamos llamar el primer gran capítulo de su carrera, el nacimiento de un ídolo infantil que supo ganarse el corazón de varias generaciones y que más adelante demostraría que no era un fenómeno pasajero, sino un artista con la capacidad de evolucionar y consolidarse como un referente de la música vernácula mexicana. El cambio de la niñez a la adolescencia es difícil para cualquier persona, pero para alguien que había alcanzado tanta fama siendo un niño, el reto era mucho mayor. Pedro Fernández, que ya no era Pedrito, enfrentaba el dilema de demostrar que podía madurar como artista sin perder la esencia que lo había hecho famoso. En la década de los 80, cuando rondaba los 15 a 18 años,
Pedro decidió incursionar en un estilo más cercano al pop, sin dejar del todo la música ranchera. Era una época en la que los jóvenes empezaban a consumir baladas románticas, sonidos electrónicos y grupos internacionales que imponían tendencias. Para mantenerse vigente, Pedro grabó discos con temas frescos y más urbanos, entre ellos canciones como Maniquí, Coqueta, Muñeca de ojos de miel y Un sábado más. Estos experimentos musicales mostraban a un Pedro juvenil, moderno y dispuesto a explorar nuevos territorios. Uno de los momentos más llamativos de esta etapa fue cuando grabó en español éxitos internacionales como Chiquitita del grupo sueco ABBA y Reléaseme, de origen británico. También se atrevió a lanzar un disco completo de canciones de Juan Gabriel, titulado Querida, donde hizo duetos y versionó varios de los temas más icónicos del Divo de Juárez. Sin embargo, la búsqueda de una identidad musical venía acompañada de fuertes presiones. La disquera con la que trabajaba en ese entonces, CBS México, quería explotar más su faceta juvenil y dejar de lado la ranchera, género que según ellos tenía un mercado limitado entre los jóvenes. Para Pedro, esa fue una disyuntiva muy dura: abandonar el mariachi que lo había visto nacer, o arriesgarse a perder contratos importantes. El problema se agudizó cuando grabó el disco por un amigo más. Uno de los temas principales le generó problemas legales, pues el compositor Ricardo Cocciante presentó una demanda por uso indebido de su canción. Aunque la situación no frenó por completo la carrera de Pedro, sí lo obligó a enfrentar por primera vez el lado complicado de la industria musical: abogados, permisos, regalías y disputas que poco tenían que ver con la música y mucho con los negocios. A finales de los 80 y principios de los 90, Pedro se incorporó a un proyecto que buscaba revolucionar la televisión mexicana, la telenovela juvenil Alcanzar una estrella 2, donde formó parte del grupo ficticio Muñecos de Papel junto a figuras que después serían gigantes en la industria, como Ricky Martín, Vivi Gaitán, Eric Rubin y Angélica Rivera. Aunque el proyecto fue un éxito televisivo, Pedro prefirió mantenerse fuera de la banda en la vida real. Él sabía que su camino estaba en la música solista y en su estilo particular, no en formar parte de una agrupación de pop adolescente. Este periodo también estuvo marcado por una pausa significativa. En 1990, Pedro decidió tomarse 3 años sin grabar nuevo material. La razón fue clara: su disquera le pedía que dejara de grabar rancheras y se enfocara solo en pop. Pedro, fiel a sus raíces, se negó rotundamente. Esa decisión lo alejó temporalmente de los estudios de grabación, pero al mismo tiempo lo acercó a un futuro más sólido. La pausa, que muchos vieron como un riesgo, terminó siendo un acierto. Cuando regresó, lo hizo con más fuerza que nunca. A pesar de estas turbulencias, Pedro no dejó de trabajar en su carrera como actor. Siguió participando en películas y programas de televisión, reforzando la imagen del joven carismático que podía cantar, actuar y conquistar al público en múltiples facetas. Esta versatilidad fue lo que lo mantuvo vigente en una industria donde muchos artistas infantiles se desvanecieron al crecer. La adolescencia de Pedro Fernández no fue sencilla. Entre demandas legales, cambios de disquera, intentos por adaptarse al pop y las presiones de mercado, estuvo a punto de perder el rumbo. Pero su fidelidad a la música ranchera y su disciplina como artista lo salvaron. Lo que vendría después sería un renacimiento que lo colocaría de nuevo en el centro de la escena. Ahora como un joven con voz madura, canciones más profundas y un estilo que fusionaba la tradición con la modernidad. Después de una pausa que puso a prueba su fe en la música y en sí mismo, Pedro Fernández regresó con una fuerza renovada a la escena artística en 1993. El cambio vino de la mano de su nueva disquera, Polygram, que le dio la oportunidad de grabar sin abandonar el género ranchero, el estilo que lo había acompañado desde niño y que definía su verdadera esencia. Ese mismo año lanzó el álbum Lo mucho que te quiero, donde Pedro mostró una madurez vocal notable y un repertorio lleno de pasión por la música mexicana. Canciones como Gema, Los dos enamorados y Serenata Huasteca demostraban que, a pesar de los intentos de algunas disqueras por encasillarlo en el pop, Pedro tenía un lugar asegurado en la música ranchera. Pero el verdadero golpe de autoridad llegó un año después, en 1994, con el lanzamiento del álbum Mi forma de sentir. El tema principal, escrito por Pedro, se convirtió en un fenómeno musical que atravesó fronteras. Sonaba en México, en Estados Unidos, en Sudamérica e incluso en comunidades latinas de Europa. La canción no solo escaló en las listas de popularidad,
sino que se transformó en un himno para miles de jóvenes que encontraban en su letra un desahogo de amor y desamor. El impacto fue tal que Mi forma de sentir alcanzó disco de platino en México y doble platino en Estados Unidos, Venezuela, Chile y casi toda Centroamérica. Lo sorprendente no fue solo la venta masiva de discos, sino la manera en que Pedro logró rejuvenecer la música ranchera. Introdujo arreglos modernos, con teclados y un estilo fresco que mantenía el alma de mariachi pero lo acercaba a una audiencia más joven. En este disco también destacaron canciones como Teresa, Crazy Release Me y Si Te Vas. Esta última fue tan popular que tiempo después fue versionada por artistas de gran renombre como Marc Anthony y Margarita, la diosa de la cumbia. Con esto, Pedro demostraba no solo su talento como intérprete, sino también como compositor de éxitos internacionales. El éxito de Mi forma de sentir abrió las puertas para que las rancheras juveniles regresaran con fuerza a la radio. Antes de Pedro, no había un artista joven que apostara con tanta convicción por la música vernácula. Gracias a él, nuevas generaciones empezaron a acercarse a un género que muchos consideraban para adultos. Pedro le dio frescura, estilo y sobre todo autenticidad. En paralelo a este resurgimiento musical, Pedro también comenzó a participar en proyectos televisivos más arriesgados. Ese mismo año protagonizó la telenovela Buscando el Paraíso, al lado de Yolanda Andrade y con Alejandro Ibarra como antagonista. La producción fue polémica porque abordó temas poco comunes en la televisión de la época: delincuencia juvenil, drogas, abuso y maltrato familiar. Pedro interpretaba a un joven con un destino complicado, un papel que lo retaba como actor y lo alejaba de la imagen del niño dulce que había tenido en sus primeros años. Esta combinación, éxitos musicales y papeles televisivos con más peso, consolidó a Pedro Fernández como un artista integral. Ya no era solo el niño de la mochila azul o el joven que versionaba canciones de pop. Ahora era un hombre joven con identidad propia, un cantante capaz de llenar estadios y un actor con la capacidad de interpretar papeles complejos y cercanos a la realidad mexicana. El regreso a la ranchera no solo le devolvió el cariño del público, sino que también le otorgó algo más importante: respeto dentro de la industria musical. A partir de entonces, Pedro nunca más volvería a abandonar el género que lo formó. Aunque haría colaboraciones en pop y balada, la ranchera se convertiría en su bandera y en el sello distintivo que lo acompañaría en cada etapa de su carrera. El éxito de Mi forma de sentir había colocado a Pedro Fernández en un lugar privilegiado dentro de la música mexicana. Pero lo que vendría después terminaría por consolidarlo como un artista internacional de peso, capaz de conquistar mercados que hasta entonces parecían reservados para otros nombres más tradicionales. En 1995, lanzó un disco que lo proyectó a nuevas alturas: Pedro Fernández. Este álbum no solo recogía su esencia ranchera, sino que incorporaba temas con arreglos modernos y una producción de nivel internacional. El sencillo más destacado fue La mujer que amas, tema compuesto originalmente para la película Don Juan de Marco, con música de Bryan Adams. Que Pedro lo interpretara fue un acontecimiento. El joven mexicano estaba cantando una canción pensada para un mercado global, y la crítica lo reconoció como un intérprete con la capacidad de dar vida a temas de talla mundial. El propio Bryan Adams felicitó a Pedro por la interpretación, un gesto que confirmó la dimensión que había alcanzado su voz y su proyección. El álbum incluía también piezas rancheras como Novillero y El Sinaloense, con las que Pedro no solo mantenía vivo el género, sino que también lo internacionalizaba. Era la prueba de que un artista joven podía cantar mariachi y ranchera con la misma seriedad y autenticidad que las grandes figuras históricas. Pero la consolidación definitiva llegó en 1998, con el lanzamiento de uno de los temas más icónicos de su carrera: Yo, el aventurero. Aunque era una canción que ya formaba parte del repertorio tradicional, Pedro le imprimió un estilo vibrante, lleno de energía, convirtiéndola en un verdadero estandarte de su personalidad artística. Cada vez que sonaba, el público se levantaba de sus asientos, coreaba y aplaudía con entusiasmo. Yo, el aventurero, no tardó en convertirse en su carta de presentación en conciertos y palenques. Con ella, Pedro se ganó el título de El Aventurero de América, un apodo que lo acompañó en giras y espectáculos a lo largo de toda su trayectoria. A partir de este momento, sus shows comenzaron a adquirir una identidad mucho más espectacular. Se presentaba acompañado de mariachis de primer nivel, coreografías con caballos en escenarios al aire libre, e incluso vestuarios diseñados para resaltar su estilo moderno sin perder la esencia charra. El IMP.
a con teatralidad, haciendo del escenario un verdadero jaripeo musical. Esa conexión con la gente lo distinguía de otros intérpretes, porque no solo ofrecía un recital, sino una experiencia. El álbum donde se incluía este tema también contenía piezas como Me quedé con las ganas, Sin verte, Lluvia de plata y Así es un mexicano. Cada una de ellas reforzaba la imagen de un Pedro Fernández joven, dinámico y versátil, que podía navegar entre lo romántico y lo bravío con total naturalidad. Durante esta etapa, su fama internacional alcanzó nuevos horizontes. Pedro realizó giras en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, abarrotando escenarios en países como Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Los palenques en México seguían siendo su casa, pero ahora podía llenar auditorios y teatros internacionales, algo que pocos intérpretes de música ranchera lograban en esa época. Al mismo tiempo, su presencia en televisión y cine continuaba fortaleciéndose. Aunque la música era su principal carta de presentación, Pedro aprovechó cada oportunidad para mantener vivo su perfil de actor, lo que le permitía conectar con públicos que quizá no asistían a sus conciertos, pero sí lo seguían en telenovelas y películas. En síntesis, la segunda mitad de los 90 marcó la consagración internacional de Pedro Fernández. Dejó de ser la promesa juvenil de la ranchera para convertirse en un ídolo probado, con éxitos que trascendían generaciones y fronteras. La mujer que amas lo colocó en el plano global, mientras que Yo, el aventurero, le dio una identidad que el público jamás olvidaría. Después de haberse consolidado como uno de los intérpretes más importantes de la música popular en los años 90, Pedro Fernández dio un paso que pocos artistas de su generación se atrevían a realizar: rendir homenaje a uno de los compositores más grandes de México, el maestro José Alfredo Jiménez. En 1997, Pedro lanzó el álbum tributo a José Alfredo Jiménez, un proyecto que fue recibido con entusiasmo, al mismo tiempo, con expectativas muy altas. No era tarea sencilla interpretar las canciones del hombre que había escrito himnos como Si nos dejan, Un mundo raro, El rey o Camino de Guanajuato. La sombra de José Alfredo pesaba mucho sobre la música mexicana, y quien intentara versionarlo corría el riesgo de quedar en la comparación. Pero Pedro Fernández supo hacerlo con respeto y autenticidad. Su voz, con la fuerza juvenil que todavía conservaba y la madurez que había alcanzado en ese punto de su carrera, le permitió darle nueva vida a esas canciones sin que perdieran la esencia original. El disco incluía temas emblemáticos como Despacito, Ella, El último trago, Cuando sale la luna y Si nos dejan. Cada interpretación estaba acompañada de arreglos de mariachi que mantenían la fidelidad a la tradición, pero con una producción moderna que acercaba a esos clásicos a las nuevas generaciones. La crítica aplaudió la valentía de Pedro. Muchos señalaron que, gracias a este tributo, jóvenes que quizá nunca habían escuchado la obra de José Alfredo empezaron a familiarizarse con su legado. Fue un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que la música ranchera no podía perder sus raíces y que artistas de la talla de Pedro Fernández estaban dispuestos a mantenerla viva. Este álbum también tuvo un efecto simbólico en la carrera de Pedro. Lo colocó definitivamente como uno de los herederos naturales de la música ranchera. Hasta ese momento, su identidad estaba dividida entre lo pop y lo ranchero, entre los experimentos juveniles y los homenajes a la tradición. Pero con este proyecto, Pedro dejó claro dónde estaba su corazón: en el mariachi, en la ranchera, en las canciones que hablan de amor, dolor y orgullo mexicano. El impacto del disco se extendió más allá de lo musical. Pedro comenzó a ser invitado a homenajes, festivales y programas dedicados a la obra de José Alfredo Jiménez. En cada presentación, su voz se convertía en un canal para revivir esas letras inmortales que forman parte de la identidad de México. Para muchos, escuchar a Pedro cantar Si nos dejan era la confirmación de que el legado estaba en buenas manos. En lo personal, Pedro siempre habló con admiración de José Alfredo. En entrevistas, confesaba que desde niño había cantado sus canciones y que interpretarlas en un álbum completo era como cumplir un sueño. Con este disco yo también me hice un poco más mexicano de lo que ya era, dijo alguna vez, en alusión a la conexión emocional que lo unía al compositor guanajuatense. El éxito del tributo coincidió con una etapa de gran popularidad para Pedro, pues poco después lanzaría el disco Deseos y Delirios 1996, donde también exploraba clásicos rancheros y nuevas composiciones.
Esa combinación entre respeto por lo tradicional y apertura a lo contemporáneo fue clave para que el público lo aceptara como un artista íntegro y no como un simple producto juvenil pasajero. El reconocimiento no tardó en llegar. En diferentes palenques y auditorios, los mariachis comenzaban a anunciarlo como el nuevo heredero del legado ranchero, y el público lo veía como una figura capaz de tomar la estafeta que habían dejado gigantes como Pedro Infante, Javier Solís o el propio José Alfredo Jiménez. El tributo fue más que un disco, fue una declaración de principios. Pedro Fernández no estaba dispuesto a abandonar la ranchera, aunque las disqueras lo empujaran al pop o las modas quisieran arrastrarlo hacia otros géneros. Su identidad estaba ligada al mariachi, y su respeto por los grandes compositores lo demostraba con hechos. Así, hacia finales de los 90, Pedro ya no era solamente Pedrito Fernández, el niño de la mochila azul, ni el joven aventurero de la ranchera. Ahora era un intérprete maduro, capaz de cargar con la herencia de un género que forma parte del alma de México. El año 2000 marcó un antes y un después en la carrera de Pedro Fernández. Para muchos, el cambio de milenio fue un símbolo de nuevos comienzos, y para él representó la consolidación definitiva de su lugar en la música ranchera. Ese año lanzó uno de los discos más recordados de su trayectoria, cuyo tema principal fue nada más y nada menos que Yo no fui. Una canción inmortalizada décadas atrás por su máximo ídolo, Pedro Infante. No era la primera vez que Pedro Fernández interpretaba canciones clásicas, pero este proyecto tenía un peso distinto. Cantar Yo no fui no solo era rendir homenaje a Pedro Infante. También significaba aceptar públicamente que su propio nombre artístico era un tributo vivo a la unión entre Infante y Vicente Fernández. El público lo sabía, la crítica lo recordaba constantemente, y él mismo se sentía honrado de ser reconocido como la voz que podía continuar con esa tradición. La elección de grabar Yo no fui fue arriesgada. El tema era un símbolo de la picardía y el carisma de Pedro Infante, un clásico que todo mexicano conocía. Sin embargo, la interpretación de Fernández fue tan auténtica y poderosa que rápidamente conquistó a nuevas generaciones. El mariachi sonaba vibrante, la producción tenía un brillo moderno. Al mismo tiempo, conservaba el alma ranchera que hacía que la canción pareciera eterna. El impacto fue inmediato. Yo no fui se convirtió en una de las piezas más coreadas en sus conciertos, al punto de transformarse en un himno personal. Allí donde Pedro se presentaba, la gente esperaba con ansias el momento de escuchar esa canción. Jóvenes, adultos y mayores la entonaban a una sola voz, creando un ambiente de fiesta que reafirmaba la vigencia del género ranchero en pleno cambio de siglo. El disco no solo incluyó este tema, también trajo consigo joyas como Bésame Morenita, Una rosa para ti, A las mujeres que amé, que interpretó en dueto con el español Bertín Osborne, y Sin tu amor. Todas estas piezas reflejaban la versatilidad de Pedro. Podía ser el intérprete romántico, el enamorado, el aventurero y el tradicionalista en un mismo álbum. El lanzamiento coincidió con una etapa en la que Pedro ya había logrado superar las dudas sobre su identidad artística. Durante los 80 y principios de los 90, había quienes lo encasillaban como ídolo infantil o lo criticaban por su coqueteo con el pop. Pero al grabar Yo no fui, Pedro Fernández selló definitivamente su compromiso con la música ranchera y con el legado de quienes lo habían inspirado. El éxito del disco también reforzó su relación con Televisa, que lo invitaba constantemente para interpretar temas en programas, telenovelas y eventos especiales. Pedro se convirtió en una figura recurrente en homenajes y celebraciones nacionales, donde su voz acompañaba momentos memorables para millones de mexicanos. Pero lo más importante fue el vínculo emocional que logró con el público. Cada vez que cantaba Yo no fui, el carisma y la picardía en su interpretación hacían recordar a Pedro Infante, pero sin parecer una imitación. Fernández había encontrado la fórmula perfecta, rendir homenaje sin perder su propia esencia. Esa capacidad lo colocó como uno de los artistas más queridos de la música vernácula. En entrevistas posteriores, Pedro confesó que había sentido un enorme respeto y hasta temor al grabar el tema. Yo no quería arruinar una canción que pertenece al corazón del pueblo mexicano, dijo. Pero el resultado fue tan positivo que incluso los críticos más exigentes reconocieron que había hecho justicia a la obra de Infante. El disco le abrió las puertas a nuevos escenarios internacionales, consolidando su fama en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, donde el público latino celebraba que la ranchera se mantuviera vigente gracias a su voz. Con este álbum,
Pedro Fernández no solo reafirmó su identidad como cantante ranchero, sino que se posicionó como un símbolo de continuidad generacional. El niño prodigio de los 70 y 80 se había convertido en el hombre que mantenía viva la esencia de la música mexicana en el siglo XXI. A inicios del nuevo milenio, Pedro Fernández se encontraba en un momento de madurez artística y personal. Ya no era el niño de la niña de la mochila azul, tampoco el joven que experimentaba con el pop en los 80. Ahora era un intérprete consolidado, dueño de un estilo propio que lo mantenía vigente frente a nuevas generaciones de artistas. Y fue en este contexto que llegó uno de sus proyectos más significativos, el álbum de Corazón, lanzado en 2002. Este disco representaba un regreso a sus raíces más profundas, con mariachi de primera línea, letras apasionadas y un repertorio cuidadosamente seleccionado. De Corazón se convirtió en una obra que reafirmaba su compromiso con la música ranchera. Entre los temas más destacados estaban El Toro y la Luna, La Otra y Papá de Domingo. Pero lo que llamó la atención fue el dueto con su hija Gema en un tema dedicado a los padres separados, mostrando un lado más íntimo y personal del artista. La portada del álbum fue una obra de arte del pintor Ocampo, y simbolizaba el esfuerzo de Pedro por cuidar no solo la música, sino también la estética visual de su trabajo. Era un recordatorio de que cada proyecto debía ser tratado con respeto y profesionalismo, algo que él había aprendido desde sus primeros años en la industria. Durante esta época, Pedro también se convirtió en una figura infaltable en eventos nacionales. Su voz fue elegida en múltiples ocasiones para interpretar el himno nacional mexicano, especialmente en contextos de alto impacto mediático como las peleas de boxeo de Julio César Chávez o los partidos de la selección mexicana de fútbol. La seguridad y fuerza con la que entonaba el himno lo convirtieron en uno de los intérpretes más solicitados para representar al país en escenarios internacionales. Además, Televisa seguía viendo en él a un aliado perfecto para sus producciones. Fue invitado a participar en diversas telenovelas y proyectos especiales, donde su imagen de galán ranchero encajaba perfectamente con las historias que apelaban a la tradición y al orgullo mexicano. Pedro ya no era únicamente un cantante. Era un embajador de la cultura popular, capaz de traspasar la música y adentrarse en el mundo de la televisión y el espectáculo. Su disciplina era evidente. Mientras otros artistas se dejaban seducir por los excesos de la fama, Pedro mantenía un perfil discreto en su vida privada y profesional. Su agenda estaba llena de compromisos, conciertos, grabaciones, presentaciones especiales y ensayos constantes. Quienes trabajaban con él sabían que Pedro no aceptaba improvisaciones, todo debía salir perfecto. Esa exigencia lo hacía un artista respetado dentro y fuera del medio. El impacto de Corazón fue notable, especialmente porque introdujo a nuevos públicos en la música ranchera. El disco resonaba no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde la comunidad latina encontraba en Pedro una voz que mantenía vivas sus raíces. La juventud también se veía atraída por el estilo fresco que él imprimía al mariachi, demostrando que el género podía seguir evolucionando sin perder su esencia. El éxito de este álbum se combinó con el inicio de una década en la que Pedro sería protagonista indiscutible de la escena musical mexicana. Su capacidad para reinventarse, mantener una imagen limpia y conectar emocionalmente con el público lo distinguieron de otros intérpretes que, aunque talentosos, no lograron sostener la misma vigencia. Con De Corazón, Pedro Fernández confirmaba algo que ya muchos intuían. No era solo un cantante que había tenido suerte de niño, sino un artista que se había ganado con esfuerzo el respeto de su público y de toda una industria. Aunque Pedro Fernández siempre ha tratado de mantener una imagen limpia y cercana al público, su vida personal no ha estado exenta de polémicas. Con los años, distintas situaciones familiares se convirtieron en titulares que dieron mucho de qué hablar en los medios de espectáculos. Uno de los episodios más comentados ocurrió el día de su boda con Rebeca Garza, su actual esposa. Aquel evento, que debía ser un momento de celebración íntima, terminó marcado por un fuerte rumor. Se dijo que Pedro no permitió la entrada a su hermano Gerardo Fernández, con quien mantenía una relación distante. Las especulaciones aumentaron cuando una exnovia del propio Gerardo aseguró que había un conflicto aún mayor detrás, insinuando que Pedro no era realmente su hermano, sino su padre. Aunque nunca hubo pruebas que respaldaran esa versión, el simple rumor encendió la polémica. Pedro optó por el silencio y jamás confirmó ni desmintió públicamente aquella teoría, lo que alimentó aún más el misterio. Con el paso de los años,
La relación entre Pedro y su familia paterna y materna siempre fue descrita como compleja y llena de distancias. Si bien el cantante mantuvo cercanía con sus padres y procuró su bienestar, las tensiones con algunos hermanos fueron constantes y casi nunca llegaron a resolverse. Otro escándalo surgió a raíz de la relación de su hija con un joven originario de Texas. Tras un noviazgo intenso, la pareja decidió casarse en marzo de 2014 en México. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas terminó en apenas 4 meses. El joven alegó públicamente que la intervención constante de sus suegros, Pedro y Rebeca, fue lo que destruyó el matrimonio. Según sus declaraciones, ambos tenían demasiado control sobre las decisiones de la pareja, incluso en asuntos cotidianos como qué comer o qué comprar. El exyerno de Pedro Fernández relató que, cuando su esposa estaba embarazada, las discusiones aumentaron hasta hacer imposible la convivencia. Tras la separación, él denunció que no le permitían ver a su hijo recién nacido, acusando a la familia Fernández de obstaculizar su derecho como padre. Estas palabras, dadas a medios nacionales, colocaron a Pedro y a su esposa en el centro de una controversia pública que generó gran debate. A pesar de la tormenta mediática, Pedro se mostró mesurado. Nunca respondió con insultos ni descalificaciones, limitándose a decir que esos eran asuntos estrictamente familiares que se resolverían en los tribunales o en la intimidad. Su silencio fue interpretado de distintas formas. Para algunos era una muestra de madurez. Para otros, un reconocimiento tácito de que había algo de verdad en las acusaciones. En entrevistas posteriores, el propio Pedro admitió que su matrimonio con Rebeca no estuvo libre de altibajos. Confesó que habían tenido enfrentamientos fuertes y que, en una ocasión, incluso lo corrió de la casa. Sin embargo, también aseguró que siempre lograban resolver las diferencias gracias a la comunicación y al amor que se profesaban. Estos episodios mostraron el lado más humano del artista. Un hombre que, más allá de la fama, enfrentaba problemas familiares como cualquier otra persona. Lo cierto es que, pese a los rumores y los escándalos, Pedro siempre priorizó mantener su vida privada lo más reservada posible, aunque esa decisión no impidiera que las controversias lo persiguieran a lo largo de los años. Uno de sus proyectos más destacados en la etapa reciente fue el lanzamiento del álbum Amarte a la Antigua en 2009, que no solo fue un éxito comercial, sino que además se convirtió en un referente de la música romántica contemporánea dentro del género ranchero. El tema principal, del mismo nombre, fue parte de la banda sonora de la telenovela Hasta que el dinero nos separe, donde Pedro también tuvo el papel protagónico. Esta canción rápidamente se convirtió en un himno moderno para el público, ganando premios y obteniendo una enorme difusión en radio y televisión. En los años siguientes, el intérprete lanzó nuevas producciones que confirmaron que su talento seguía intacto. Con Hasta el fin del mundo en 2014, volvió a dar de qué hablar al interpretar el tema de la telenovela del mismo nombre, en la que también actuó como protagonista. La canción alcanzó gran popularidad, logrando que su voz volviera a sonar con fuerza en todo el continente. Pedro también ha demostrado ser un hombre atento a las tendencias musicales. En su más reciente etapa, ha experimentado con la incorporación de sonidos más modernos y fusiones con el pop, sin abandonar la base ranchera que lo caracteriza. En entrevistas ha confesado que su intención no es cambiar de género, sino enriquecerlo para que pueda conectar con nuevas generaciones. Una prueba de ello es el tema Si tuviera que decirlo, lanzado en 2018, que logró gran aceptación en plataformas digitales y lo colocó en las listas de popularidad. El sencillo muestra a un Pedro más maduro, consciente de que su música no solo busca conquistar escenarios, sino dejar mensajes de vida y amor que perduren en la memoria de quienes lo escuchan. En cuanto a giras, Pedro Fernández ha continuado recorriendo México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica con espectáculos cada vez más elaborados. Sus presentaciones combinan lo mejor de su repertorio ranchero con sus grandes éxitos pop, logrando atraer tanto a los fanáticos que lo siguen desde los años 80 como a jóvenes que descubren su música por primera vez. Su show es considerado uno de los más completos del género, pues mezcla carisma, interpretación impecable, mariachi en vivo y esa conexión única con el público que lo distingue. El legado de Pedro también se refleja en su familia, en especial en su hija Karina Fernández, quien ha demostrado tener talento como compositora. Varios de los últimos discos de Pedro incluyen canciones escritas por ella, lo que confirma que el apellido Fernández sigue teniendo un lugar asegurado en la música mexicana. A más de 40 años de su debut, Pedro Fernández se ha convertido
Maduro que representa lo mejor de la música ranchera contemporánea. Hoy, Pedro no solo es recordado como aquel niño prodigio que cantó la de la mochila azul, sino como un artista completo que logró trascender épocas, géneros y modas. Y su legado continúa creciendo con cada nuevo proyecto que decide emprender. Detrás de la imagen del artista disciplinado, familiar y entregado al escenario, Pedro Fernández también ha estado rodeado de rumores y momentos de polémica que lo colocaron en el ojo del huracán. Y aunque la mayoría de ellos nunca han empañado del todo su carrera, sí forman parte de la otra cara de su historia, aquella que lo conectó con la farándula y con el mundo de la prensa del espectáculo. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la grabación de la telenovela Hasta el fin del mundo en 2014, donde Pedro compartía créditos con Marjorie de Sousa. El público disfrutaba de la pareja protagónica en pantalla, pero los rumores apuntaban a que en su vida personal la situación era mucho más complicada. Se decía que la esposa de Pedro, Rebeca Garza, no estaba cómoda con las escenas de romance entre ambos actores y que incluso habría ejercido presión para que él abandonara el proyecto. La versión oficial habló de problemas de salud, pero la prensa del espectáculo insistió en que los celos y las tensiones en casa fueron la verdadera razón de su salida. Otro de los chismes que persiguió a Pedro durante años fue el relacionado con su hermano Gerardo Fernández. Según versiones, en la boda de Pedro no se permitió la entrada de Gerardo debido a conflictos familiares de larga data. Más aún, en algún momento corrió el rumor de que Gerardo no era en realidad su hermano, sino su padre, lo que desató una ola de especulaciones en los medios. Aunque Pedro siempre optó por la discreción y evitó dar declaraciones directas, este tema lo persiguió como una sombra en varias etapas de su vida. Su vida privada tampoco estuvo exenta de tensiones con sus yernos. El caso más sonado fue el de José Luis Figueroa, ex esposo de una de sus hijas, quien lo acusó públicamente de no dejarlo convivir con su hijo tras la separación matrimonial. El joven alegó que la familia Fernández ejercía demasiada influencia en las decisiones de pareja y que esto había deteriorado su relación, al punto de impedirle ver a su hijo recién nacido. Aunque Pedro nunca respondió directamente, la polémica dio mucho material a los programas de espectáculos, que aprovecharon para mostrar otra cara del cantante. En el ámbito artístico, también se enfrentó a conflictos con disqueras. Uno de los más fuertes ocurrió a finales de los años 80, cuando se le exigió dejar atrás la música ranchera y dedicarse por completo al pop si quería seguir grabando. Pedro se negó y prefirió mantenerse fiel a sus raíces, lo que le costó 3 años de pausa en su carrera discográfica. Esta decisión, aunque arriesgada, terminó consolidando su imagen como defensor de la música vernácula. Sin embargo, la prensa sensacionalista interpretó aquella pausa como un fin de carrera y llegó a publicar titulares que auguraban su retiro definitivo. Y, como suele ocurrir con las grandes figuras, no faltaron los rumores de infidelidades. Aunque Pedro siempre se ha mostrado como un hombre de familia, su cercanía con algunas compañeras de reparto, sus giras constantes y su fama de galán juvenil hicieron que durante años se tejieran historias sobre supuestos romances extramaritales. Ninguno de estos rumores fue comprobado, pero sí alimentaron las páginas de las revistas de farándula. A pesar de todo, Pedro Fernández logró salir bien librado de cada polémica. Su estrategia fue siempre la misma: guardar silencio, no dar declaraciones incendiarias y dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Esa actitud de discreción, lejos de restarle fuerza, lo convirtió en un artista más respetado, alguien que entendía que responder a cada rumor solo alimentaría el fuego. Así, entre verdades, medias verdades y especulaciones, Pedro construyó también un mito alrededor de su figura. Un mito que lo mostró no solo como cantante y actor, sino como un hombre que, a pesar de los tropiezos y los chismes, logró mantenerse de pie. Hablar de Pedro Fernández es hablar de un artista que supo reinventarse sin traicionar sus raíces. Desde aquel niño que conquistó al público con la niña de la mochila azul hasta el hombre maduro que llenaba escenarios con Yo no fui o Mi forma de sentir, su trayectoria está marcada por una constante: mantener vivo el espíritu de la música mexicana y, al mismo tiempo, acercarla a nuevas audiencias. En un mundo donde la música ranchera parecía destinada únicamente a un público adulto, Pedro rompió moldes al presentarse como un embajador juvenil del mariachi. Fue pionero en demostrar que un joven podía vestir el traje de charro con orgullo, interpretar los clásicos de José Alfredo Jiménez, al mismo tiempo, sonar en las radios internacionales con temas de corte más contemporáneo. Gracias a él,
Miles de adolescentes de los años 80 y 90 se acercaron por primera vez a la música vernácula, un género que hasta entonces parecía reservado a generaciones mayores. Su legado no se mide solo en discos vendidos o premios obtenidos, sino en la influencia que dejó en artistas posteriores. Cantantes como Alejandro Fernández, Cristian Castro o incluso agrupaciones de regional mexicano han reconocido que Pedro abrió un camino que hasta entonces estaba cerrado, el de fusionar modernidad con tradición, el de tomar la ranchera y darle un aire fresco sin perder su esencia. Otro aspecto de su legado es la proyección internacional. Pedro Fernández no se conformó con ser un ídolo en México. Llevó su música a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. En lugares como Venezuela, Chile, España y Argentina, sus canciones se convirtieron en himnos de amor y desamor, demostrando que la ranchera es un lenguaje universal capaz de emocionar sin importar fronteras. Pero quizá lo más importante sea el cariño del público. Pocas figuras logran trascender generaciones como él lo hizo. Los abuelos recuerdan al niño de la mochila azul, los padres bailaron con Yo no fui, y los jóvenes de hoy aún escuchan Mi forma de sentir en plataformas digitales, donde sus reproducciones siguen sumando millones. Su voz se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre la nostalgia y la modernidad. Pedro también dejó una huella en el mundo de la televisión. Sus participaciones en telenovelas marcaron época, y varias de ellas se mantienen en la memoria colectiva. Desde Alcanzar una estrella 2 hasta Que el dinero nos separe, su presencia fue clave para conectar la música ranchera con las audiencias masivas de la televisión. Fue un artista integral, capaz de actuar, cantar y componer con la misma pasión. En el ámbito cultural, Pedro Fernández es considerado un símbolo de identidad mexicana, no solo por sus canciones, sino por la manera en que portaba el traje de charro, por su manera de hablar en entrevistas, por su sencillez al convivir con la gente. Para muchos, Pedro representó el ideal del artista cercano, aquel que nunca olvidó de dónde venía y que supo mantener la humildad a pesar de la fama. Las nuevas generaciones lo ven como un referente, un ejemplo de que la música mexicana puede mantenerse viva si se adapta con inteligencia. Su influencia se percibe en jóvenes que hoy exploran fusiones entre mariachi, pop y regional mexicano. Y aunque los tiempos han cambiado, la figura de Pedro sigue presente como una brújula para quienes desean mantener la esencia de la ranchera, sin caer en la repetición. Así, el legado de Pedro Fernández no se reduce a una lista de discos o películas, sino a una huella cultural profunda. Una huella que nos recuerda que la música es memoria, identidad y emoción compartida. Y que, mientras existan voces dispuestas a cantar sus canciones, Pedro seguirá vivo en la memoria de millones. La vida y carrera de Pedro Fernández es un espejo de la música mexicana en las últimas 5 décadas. Desde su niñez marcada por sacrificios, hasta su transformación en un ídolo de masas, cada etapa de su historia refleja la lucha de un hombre que supo sostenerse con dignidad en medio de los reflectores. Pedro no solo interpretó canciones, contó la vida misma de los mexicanos en cada verso. Sus temas hablaron de amor, desengaño, ilusiones y también de la fuerza de seguir adelante. La niña de la mochila azul fue la inocencia, Mi forma de sentir, la pasión juvenil, Yo no fui, el desenfado y el humor, Amarte a la antigua, la madurez del amor sereno. Cada canción se convirtió en un capítulo de nuestra memoria colectiva, un recuerdo que se canta en fiestas, reuniones y hasta en momentos de soledad. Pero también supo mostrarse como un ser humano con defectos, con polémicas familiares y con momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente eso lo que lo convirtió en una figura tan cercana. Pedro Fernández no era inalcanzable. Era un hombre de carne y hueso que, pese a la fama, nunca dejó de ser el muchacho que se aferró a una guitarra cuando todo parecía perdido. Hoy, al mirar su legado, podemos decir que Pedro Fernández es más que un cantante y actor. Es un símbolo de la identidad mexicana, un puente entre el pasado glorioso de Pedro Infante y Vicente Fernández y las nuevas generaciones que aún lo escuchan con admiración. Su música sigue viva, y mientras existan voces que entonen Yo no fui, El aventurero o Mi forma de sentir, su historia no tendrá final. Pedro Fernández nos enseñó que el verdadero éxito no está en los premios ni en los contratos, sino en permanecer en el corazón de la gente. Y en ese lugar, el suyo, sigue intacto. Y ahora, si quieres seguir disfrutando de más documentales sobre las grandes figuras de la música mexicana y latinoamericana, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarnos en cada nueva entrega.
porque las historias detrás de las canciones que marcaron nuestras vidas aún tienen mucho que contarnos.